Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otro día más a una cápsula en Entrevistarte. El día de hoy estamos con Juan Rivera, CEO de Mako Animation, y estamos muy felices de por fin tenerlo en este canal. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Aquí estamos por fin para hablar pues, todo lo que podamos del mundo de la animación. Pues, Y gracias, vaya que gracias por la sí. invitación. No, gracias a ti por venir. Juan es un gran amigo que ya teníamos, pues ahora sí que varios años siguiendo su trabajo, igual que el de todas las maravillosas personas que completan el team de Mako Animation. Y el día de hoy vamos a poder por fin analizar el enfoque tanto personal. ¿Quién es el artista? ¿Quiénes son los artistas detrás de toda la magia que se produce? Y también el enfoque de la importancia de las empresas en México, dentro de la industria creativa. Entonces, Juan, ¿te parece si empezamos preguntando cómo y cuándo comenzó tu camino como artista? Híjole, ¿cómo y cuándo? Pues mira, uno, yo creo, siempre es artista a su propia manera. Desde que uno es chico, desde que uno es niño, siempre empieza como a experimentar pues como diferentes formas técnicas a su manera. Y la mía, digamos, fue esa curiosidad por crear historias, pues desde que uno es pequeño, como te digo, a su manera, ya sea con figuras de acción o pedacitos de papel o entre las hojas de un jardín y demás. Siempre me atrajo mucho pues el crear historias a partir de lo que uno va conociendo. Mi primer acercamiento, digamos, fueron las películas que mi papá tenía grabadas en beta o VHS en ese entonces y que de repente uno pues, podía ver con él eh, diferentes videos que podía él como mostrarte. Por ejemplo, en ese entonces él tenía mucho gusto como por videos musicales clásicos o videos de Lelutiers o demás, y entonces nos fue como atrayendo a este mundo como de gracia e imaginación como esta improvisación cómica y demás. Entonces, pues desde chico, esa fue como una primera forma de entrar como en un mundo creativo, además de lo que uno fue conociendo en diferentes series animadas o películas y así, ¿no? Entonces, cuando fui creciendo, junto con mis hermanos, pues digamos, fuimos aprendiendo un poco de lo que era el mundo del cine, de la animación, y nos impresionó muchísimo. Quizás un poco más el mundo del cine, live action en general, aunque éramos muy apasionados también del mundo de la animación. El live action nos impresionaba muchísimo, sobre todo películas de acción y aventura, dígase Volver al Futuro, Indiana Jones, Star Wars, nos hicimos súper fanáticos de Star Wars. Luego ya cuando éramos un poquito más grandes, Jurassic Park y todas estos mundos maravillosos y mágicos que hay, ¿no? Luego ya cuando eres un poquito más grande, por así decirlo, eh, a mí en lo personal me empezó a atraer mucho el cine de terror o el cine ya un poquito más de ciencia ficción, horror, lo que es Aliens, Depredador, Viernes 13, Pesadilla en la calle Infierno. Me impresionaba mucho lo que eran los efectos especiales de ese entonces, ya sea creados por Stan Winston, Tom Savini. Entonces fue todo un mundo que empezó como a envolver mi propio mundo y fui haciéndome, digamos, eh, como un mundo propio de maravilla, imaginación y creatividad. Yo no era muy bueno, digamos, en artes plásticas o en dibujo y demás, entonces nunca se me dio eso. Nunca pude dibujar un monito de palito. Eh, Me gustaba mucho la fotografía y pues fui creciendo un poco como pinceladas de una cosa y de otra. Pero el mundo del cine siempre fue como muy atractivo para mí y para mis hermanos. Menciono mucho a mis hermanos porque tuvieron mucho que ver con la creación del estudio como tal y de las primeras historias en Mako Animation. Ahorita ya veremos por qué. Pero pues esos fueron como los primeros pasos, las primeras aproximaciones pues, a este mundo en el que uno se va desenvolviendo. Más que nada el ir conociendo tal cual el cine con el que mis papás crecieron, con el que mis abuelos crecieron, y ir un poco cada vez más conociendo el cine actual, que en ese entonces pues no había streaming, no había YouTube, era todo esperar o a que saliera en el cine o que pudieran conseguir películas que venían de Estados Unidos
o las grabadas en televisión en beta, en VHS, que unas de repente se encimaban en otras, o el sonido de una se encimaba sobre la imagen de otra, entonces no sabías qué estaba pasando, ¿no? Pero era bastante, bastante entretenido. Claro. Sí, no, algunos de los, ahora sí que no puedo decir televidentes porque incluso la palabra también es como de aquellos ayeres, pero varias de las personas que nos estén viendo, exacto, pues se van a quedar con cara de, "Mm, pues sí, pero no, quién sabe qué sea". Y otros van a estar, oh, claro, aquellos viejos tiempos en los que uno batallaba, pero podía hasta oler las cosas, ¿no? Ponerle otra vez la cinta con la pluma para volver a cargar todas estas historias, las películas. Y Sí, pues justamente como mencionas, la creatividad muchas veces ya sea que la tengamos desde chiquititos, que nuestros papás lo identifican o nosotros mismos nos damos cuenta de las habilidades, dígase canto, dígase baile, expresiones artísticas como pintura y demás, pero hay otras veces que pues no, simplemente sabemos que nos gusta algo, pero no necesariamente somos los expertos dibujando, los expertos animadores, o ni siquiera tenemos como que la noción de qué es un animador o qué es un artista conceptual, simplemente lo hacemos o nos acercamos a ello porque nos interesa y encontramos justamente la importancia de las historias. Entonces, claro. al final de cuentas, todo lo que nos conecta, ya sea lo veamos aquí en Entrevistarte o lo veamos en cualquier otra parte, al final de cuentas, los humanos a lo largo de toda la historia siempre han prevalecido con una idea central, que es contar historias y dejar una parte como de legado, ¿no? En ello, ya sea dejar un mensaje positivo, ya sea dejar una advertencia, o sea, por cuestiones ya más como de los cavernícolas, ¿no? Con las representaciones de su día a día, etcétera, la parte de los monstruos, las historias, toda esta cuestión de cómo cuidar a los niños o cómo proteger, bueno, los antiguos a sus riquezas, ¿no? De que no, es que hay un monstruo en tal parte, pero es para que no me vayan a robar mi oro. Entonces, toda esa parte de contar historias y mezcla folclórica es lo que nos lleva justamente a tener diversidad. Entonces, Juan bien mencionaba que su enfoque fue el apartado de terror. A muchos no les gusta, no sé por qué. Digo, a mí también me fascina. Pero justamente lo que él también complementa es, no solamente le gustaba por el hecho del género, sino por la parte de la apreciación del cine, la fotografía, o sea, todas estas cuestiones que a veces igual para todos los estudiantes que nos ven, que es gran parte como de la audiencia, es a veces tienes materias que crees que no conectan o simplemente pareciera que es como una seguida de otra que no tiene tanto sentido, pero una vez que analizamos el contenido que ya está existente, es donde encontramos nuestra voz como artistas y es donde entendemos, ah, ¿sabes qué? Fotografía sirve para esto. Ah, las fotos se hacen videos. Los videos se pueden hacer historias. De ahí puedes sacar la parte musical y todo se va complementando. Entonces, Ujú. está muy interesante cómo, aparte, le das como esta acentuación de la familia, ¿no? Que fue importante al momento de ti el crecer con tu papá y tus hermanos y toda la familia de vamos a ver estas películas, vamos a ver esta comedia con Les Luthier, etcétera. Y pues a partir de ahí vas forjando tu camino. Y haciendo un poquito más de acentuación en eso, ¿por qué crees que son importantes las historias? ¿Qué es lo que ves en ellas que te atrae tanto al momento de observarlas? Pues es que uno, o sea, uno siempre está viviendo una historia que es la vida y las historias son importantes porque estás contando inclusive parte de ti dentro de lo que estás escribiendo. O sea, cada producción que hay en esta vida siempre tiene un poco del autor. Entonces, se refleja lo que es el sentir, el pensamiento o la filosofía o la forma simplemente de llevar esa misma vida del autor en su obra, ya sea un libro, una revista, una película, un cortometraje. Es muy importante porque también dejas un poco de ti en este mundo. O sea, vas a trascender de una u otra manera a lo largo de la historia. Es lo que platicamos un poco en la mañana con un amigo que es director que está en Estados Unidos. Decíamos, híjole, o sea, YouTube, ¿cuánto tiempo tiene aquí con nosotros? Y nosotros somos como los precursores de contar historias que van a permanecer ahí
O sea, antes, tal cual, están los libros, está la música clásica, está pues, cualquier cantante, disco y demás. Eso ya prevalece. O sea, Nirvana, Kurt Cobain ya no está con nosotros, sin embargo, su música sigue trascendiendo a través de diferentes generaciones. Inclusive aquí junto ahorita va a tocar Guns N' Roses un concierto y mucha gente me pregunta, bueno, pero Slash sigue con ellos o no, o ya es con una nueva generación. No, pues claro que sigue ahí. Pues son personas, inclusive que es de esta generación, me preguntan sobre un grupo que desde hace muchísimo se formó, entonces cuánto tiempo lleva prevaleciendo y yendo a través del tiempo, forjándose en los oídos y en la mente de muchas personas. Cada una de sus canciones es una historia diferente y una historia que cada persona capta de manera distinta. Entonces eso es lo importante de contar historias, que inclusive tú la puedes crear de una manera, pero cada persona que la va a estar percibiendo la percibe de una manera distinta. Es como, o sea, para mí Tiburón es, digamos, una de las películas magistrales por excelencia, es mi película favorita, pero no solamente por la historia, sino por toda la maraña de historias o de pequeños mensajes que hay ahí, porque inclusive, o sea, si tú dices, ok, es una película sobre un tiburón gigante que mata personas y hay otros que van a cazarlo y lo derrotan. Pues sí, pero ¿cuál es la historia detrás del pescador? ¿Cuál es la historia detrás del biólogo marino y del policía? La historia misma del tiburón. Él lo que hace simplemente es estar ahí por un instinto natural y por supervivencia. No es que sea una criatura mala. Sin embargo, a partir de ahí, el mensaje para todos en la vida y en el mundo fue, los tiburones son malos, hay que acabar con ellos. Fue un mensaje bastante malo. Entonces, sí, la caza de tiburones aumentó. ¿Y qué hizo el autor del libro? Decir, ok, hice algo que no era correcto, ahora mi vida va a ir, digamos, a la preservación de la especie. Y entonces manda otro mensaje, otro tipo de historia, otro tipo de significado, tanto a su vida como a la de los demás, de cómo su obra trascendió de una manera. Entonces, contar historias es importantísimo, porque también sin las historias la gente no tiene como un punto de partida para lo que ellos mismos quieran crear, imaginar y soñar. O sea, porque también muchísimas cosas ya están creadas, pero sin embargo tienes que tener un pivote, un punto de arranque de cómo crear tú algo, y no solamente a la gente creativa del medio, sino cualquier niño, joven, adulto, anciano, en el momento de querer contar algo, tiene que partir de algo, de una experiencia personal, de algo que vio, de algo que le platicaron o de algo que ellos escribieron y demás. Es la importancia de las historias como tal. Y nosotros simplemente al despertar ya estamos contando una historia. Ah, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y tener también como que la mente abierta, ¿no? A las posibilidades, como bien comentas, porque pues es un muy buen ejemplo el de Tiburón. O sea, a lo mejor no tenía la intención tal cual de que tuviera ese resultado, pero pues siempre puedes corregir, como dices, ¿no? El sendero, el pivote, reajustar el camino y contar otro tipo de historias. Entonces, la perspectiva de cada uno, cómo asimila los diferentes temas en las historias, es diferente, sí, pero al final de cuentas, si uno siempre tiene la posibilidad de transmitir un mensaje en común, o sea, que sea como que muy, muy universal, es lo que muchas veces se queda. Entonces, por ejemplo, en la cuestión de Tiburón, tú entendiste la parte de la historia, cuál era el porqué de cada personaje que aparecía en la película, y eso es lo que el autor quiere transmitir. Ya ahora sí que las vertientes desafortunadas que a veces, pues como humanos llegamos o no a tomar, pues bueno, ya es como que punto y aparte, pero el punto principal justamente es ese, entender las historias, el por qué conectarnos de alguna cierta forma. Es como cuando a veces dicen, no, es que ¿por qué te gusta tal cosa? No sé si es para niños o si es de carácter infantil o es cosa animada. Es como, no, 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 o sea, hay que aprender también a diferenciar esa parte de la animación. No, o sea, no es como que un género o algo así que digas, ah, sí, niños, super niños, animación o algo, sino hay historias para todos y las formas en las que se cuentan son diferentes, que es lo que a veces pasa con... ¿Sí, sí? No se vale, perdón que te interrumpa, pero que digan, No, sí, o sea, animación son dibujos animados, caricaturitas para niños, ¿no? O sea, no se puede resumir en eso nada más.
Exactamente. Entonces, hay veces que me llegan a preguntar mis alumnos, y estoy segura que ustedes que nos están viendo también se han llegado a preguntar, entonces, ¿yo puedo contar una historia para adultos con animación? Sí, sí lo puedes contar. Y hay múltiples ejemplos que podemos observar, tanto, digamos, viejitos, si es que ustedes todavía no nacieron, o unos más actuales. Y siempre va a estar ahí. O sea, la cuestión de las historias, inclusive hablando de manera internacional, sin importar la época, siempre tienen una cierta similitud, tienen como una conexión. Y es eso lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de estarlas transmitiendo. Porque una historia, por ejemplo, de Caperucita Roja, ha tenido tantas vertientes. Y cómo es que similares o cuentos similares se han contado a lo largo pues sí, de todo el planeta. Entonces, si a ti te gustan las historias, pero crees que tienes que limitarte de alguna manera porque seas muy o no muy creativo, o ya se escribió, o no lo puedo hacer animación porque es para adultos, o viceversa, pues no, o sea, no necesariamente. Y hablando, ahorita estamos pues con el enfoque de animación, pero también el live action, o como le llaman en España, imagen real, pues también es posible. Y también existe este apartado de lo que viene siendo los documentales. Entonces, no necesariamente hay como que encapsularse en la cuestión de animación. Obviamente ahorita sí, porque las cápsulas se tratan justamente para, pues, celebrar el Día Internacional de, bueno, sí, Mundial de la Animación. Pero, pues igual que sepan que existe esa posibilidad, ¿no? Y pues hay múltiples ejemplos a la mano que podemos tomar de ello. Y Claro. volviendo ahora sí como que a las historias, ahora más que el entender por qué nos gustan, por qué es que nos enamoramos de ellas, a ti, ¿qué es lo que te motiva? Ahora sí ya acercándonos un poquito más a lo que viene siendo Mako, ¿qué es lo que te motiva? Ahora sí que hablando con esta parte de lo que nos enamoran de las historias, a querer contarlas. ¿Qué es lo que dices tú cada día al despertar? No, ¿sabes qué? Esto tiene que darse a conocer. Pues es lo mismo, o sea, uno ve, por ejemplo, mis hermanos y yo veíamos mucho lo que era los Looney Tunes cuando éramos chicos. Y pues para nosotros eran caricaturas, ¿no? Y eran aventuras y era chistoso Bugs Bunny, el Pato Lucas y demás. Luego fuimos conociendo Hanna-Barbera, fuimos conociendo ya más adelante Estudio Ghibli y nos fuimos maravillando cada vez más y más y más de que realmente dentro de las caricaturas pues había temas como más serios, más cómicos, había un poco de todo. Y ya luego cosas que seguíamos en live action como Star Wars, vimos que había la serie de los Ewoks o había otras cosas y decíamos, órale, hay caricaturas sobre esto. Entonces, pues ya te pones a ver que hay gente detrás de esto, dibujando las series animadas, contando esas historias, y uno pues siempre agarra, por ejemplo, la navecita que compras en cualquier pues, puestecito y demás, o en cualquier juguetería y empiezas, no, y la nave va así, y luego va, y ahí ya estás contando una historia, entonces dices, wow, cuando vas creciendo, dices, estaría fantástico el poder tomar toda esta imaginación que uno tiene desde niño, escribirla y dársela al público para que así como nosotros nos maravillamos con las creaciones de nuestros ídolos, de las personas que admiramos o que seguimos y demás, qué padre que nosotros podamos darle a la gente algo, no solamente que admirar, sino seguir, inspirarse en y pues sepa lo que uno de repente tiene en la mente, ¿no? Y que tenemos ganas Claro. de contar. O sea, y ya la primera vez que uno dice, ok, voy a contar esto, y lo escribes o lo muestras en animación y hay gente reaccionando al respecto, ya sea bueno o malo y demás, pero lo siguen viendo, dices, órale, o sea, ya estoy ahí y estoy logrando este sueño. O sea, es como cuando, digo, eh, guardando las debidas proporciones, pero como cuando un médico cura a alguien y le dicen, gracias, tu conocimiento eh, ayudó para que esta persona se curara, muchas gracias. Así uno con Claro. una creación pueden ver lo que uno está haciendo y dicen, ok, lo leí, me pareció bien, me pareció mal, fue divertido, fue aburrido, lo que sea, pero gracias por crearlo. Ah, ok, bueno, vamos a lo que sigue. Entonces Sí. es algo maravilloso, o sea, simplemente poder crear y poder tener algo tangible de manera virtual, digital, como quieras, o así en físico o en papel y demás,
y que la gente lo pueda ver, lo pueda percibir de diferentes formas si quieres, a como tú lo hiciste, pero es algo maravilloso. O sea, y yo creo que por eso hay tanto lunático haciendo películas y demás. O sea, tú puedes ver al mismo Jorge Gutiérrez que dice, o sea, yo pues no sé por qué hago películas, pero las hago y la gente las aplaude y pues por eso las sigo haciendo. Entonces, está bien Claro. padre eso, o sea, está padrísimo. Y uno como, o sea, ya como creador de historias en animación, pues la verdad es que es un sentimiento muy padre, muy alegre el poder compartir lo que de repente a uno viene a la mente o ayudar a otros a realizar y hacer digamos, se va a repetir la palabra, pero hacer realidad lo que ellos están pensando y tener como también poner ese granito de arena, ¿no? En la creación de otra persona. Entonces, Claro. pues sería eso, prácticamente. Sí, pues es la magia, ¿no? De lo que viene siendo el conectarnos, tanto personalmente como conectar con los otros, y luego aparte generar memorias que puedes compartir, pues, con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, o con quien tú quieras, ¿no? Entonces, eso trasciende todavía más, porque no solamente es la historia que estás escuchando o la ayuda que estás dando al, no sé, pues formar alianzas con otros compañeros artistas para llegar a hacer producciones, sino que Uh -huh. también, pues, el recuerdo, o sea, que te generó que esa sensación de, vi una película con mi niño, con mi niña, o con mi amiga, mi hermana, mi hermano, y esa conexión se vuelve todavía más fuerte y pues lo vuelve más histórico, ¿no? De, yo recuerdo cuando vi Star Wars, iba con mi papá o así, 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 ¿no? Entonces Uh se -huh. vuelve todavía más personal y es lo que ayuda mucho a que trascienda. Entonces es como parte de la magia de por qué los artistas hacen lo que hacen, aunque a veces sea un poco sufrido el día a día o cansado, pero al final de cuentas, pues es como, ¿cómo decirlo? Un poco estresante, pero vale mucho la pena al final, ya sea como bien menciona Juan, ya sea que le guste el público, ya sea que no, uno siempre se reinventa, uno siempre puede mejorar, pero el chiste es seguir contando las historias, que también pues es parte de lo que los que habrán ido a Pixelatl y nos saludamos por ahí, pues habrán podido notar que pues es como el manifiesto, ¿no? Es eso que nos une, eso que nos conecta y el por qué hacemos las cosas. Sí, exactamente. De hecho, mucha de la culpa de lo que hacemos aquí en México tiene que ver con los hermanos Iniesta y Cristian, que están ahí siempre ayudándonos a que cada año nos veamos todos en Pixelatl y nos digan, hay que seguirle, no se rindan, o sea, esto da para más, órale, a crear. Entonces, Claro, pues bueno, claro. gracias a los tres y gracias a toda la gente involucrada en Pixelatl, porque siempre nos están dando muchísimos ánimos y pues es nuestra familia. Cada año nos vemos con Sí, muchísimo claro. gusto y nos damos cuenta que esto vale la pena. Claro que sí. Sí, no, y esperemos también tengan la posibilidad dentro de las agendas un día para darse una vuelta, que bien saben que están invitados, saben que tienen aquí pues su casa, las puertas abiertas. Y vamos a una pequeña pausa para continuar con la segunda parte de Mako Animation. Muy bien, ya regresamos para nuestra segunda parte de Conociendo más a Juan Rivera y ahora nos toca conocer un poquito más a lo que viene siendo el estudio, Mako Animation. ¿Cómo comenzó esta parte de, oye, ¿sabes qué? México necesita un estudio de animación, uno que tenga un carácter propio, que tenga este como toque fresco de lo que a veces llegamos a vislumbrar como pues un estudio de animación a lo mejor ya consolidado en Estados Unidos, que tienen como una forma diferente de trabajar a como lo son también en cuestiones europeas. ¿Cómo empezó? ¿En qué año nacen? Pues mira, nosotros eh, iniciamos como una agencia de publicidad allá ya por el 2006 y pues la verdad, como estudio de animación, nunca se nos había ocurrido. O sea, yo salí de la universidad, fundé la parte de publicidad junto con otro colega, con un amigo de la universidad.
Y ahí estábamos haciendo cosas publicitarias y tal, pero de repente como que no llenaba, no llenaba, no llenaba. Y de repente él ya siguió otro camino. Mi hermano Frank entra a trabajar ahí conmigo. Y ya estando los dos empezamos a platicar y dijimos, oye, pues es que estaría padre abrir un departamento de animación en ¿cómo se llama? En la parte de publicidad, Claro, no estudio, sino en la empresa de publicidad. sí, Y empezamos a como hacer experimentación, entramos a un concurso eh, con un video animado, pero dijimos, bueno, vamos haciendo esto, vamos a hacer un poquito de research, a ver qué se necesita para hacer animación y tal. Y ya entrados en tema, vimos las animaciones de un cuate que hace una caricatura que se llama Simon's Cat. Creo que sí, muchos claro. la conocen, que es tal cual el background, la historia del gatito, hace ciertos destrozos, se acaba y ya vamos, ¿no? Entonces eso nos gustó y dijimos, ok, ahorita YouTube está teniendo, eh, digamos, como generando cierta ganancia y como ayuda a los jóvenes creadores en ese entonces. Y, y ese puede ser como un camino, uno, para llegar a más personas y dos, para crear historias. Entonces creamos esta primera serie de animación de Mako llamada John Dead, que a mi hermano se le ocurre en un momento que jalamos varios pitches internos dentro del estudio de animación, de los que estábamos ahí. Frank trae la idea, le ponemos el nombre que es John Dead, como John Doe, como que no, o sea, es un John Doe, pero de la muerte. Y la historia iba de que la muerte no quiere ser la muerte ya y quiere hacer lo que hacemos los seres vivos. Entonces cada capítulo hace una actividad diferente o trabaja en un empleo diferente, como lo hacemos nosotros. Pero no se puede separar de su naturaleza y termina matando a alguien dentro de cada uno de los capítulos. Un poco de humor negro, pero Claro, sí, sí. sin volverse gore, sin volverse súper visual ni fatalista. Tomamos un poco de lo que es el humor de Chuck Jones o de Tex Avery para todo lo que era Looney Tunes, para lo que era Tom y Jerry, parte de inspiración en La Pantera Rosa, y la comedia física de lo que eran Chaplin, los hermanos Marx, y fuimos combinando todo esto para crear a John Depp. Hicimos un primer capítulo, lo subimos, empezamos a recibir comentarios, qué divertido está, a ver cuándo viene el otro, entonces creamos más guiones y empezamos a hacer capítulo 2, 3, 4, 5, 6, y cada capítulo nos aventurábamos un poquito más a hacer más backgrounds, a hacer más movimientos de cámara, un poquito más de historias complejas, pero siempre pensando en lo que hacen los humanos universalmente. Entonces John Depp no se desarrolla en México, se desarrolla, digamos, en el mundo. O sea, porque todo mundo tenemos a alguien que limpia los vidrios en un edificio, alguien que juega hockey, alguien que vende hot dogs en un parque, que patina sobre hielo, que pide dulces en Halloween, que decora su casa, cosas así. Entonces eso nos permitió hacerlo universal, no tiene diálogos, lo hacemos todavía más universal, y entonces empezó a tener éxito John Depp. Y así fue como inició Mako, o sea, con una experimentación a ver si podíamos contar historias, y dos, a ver si podíamos entrar en el mundo de la animación, del cual desconocíamos completamente cómo se desarrollaba. En ese entonces no teníamos ni idea de cuáles eran los estudios de animación aquí en México. Como todo el que inicia, yo creo, teníamos la idea de que estaba Disney, estaba Warner, estaba Sony, Ghibli y anexos, ¿no? O sea, lo que es Claro. Illumination, entonces Artman y demás. Y sabíamos que estaba Anima aquí en México. Pero para de contar, entonces, ya metiéndonos un poquito más en materia, conocimos a nuestros colegas y amigos de Mighty, Gasolina, Platypus en ese entonces, Huevo Cartoon y demás, ¿no? Gasolina lo mencioné, Demente y tal. Entonces, poco a poco vas conociendo más personas. Pixelatl mismo, nos enteramos de Pixelatl, asistimos a los festivales, vas conociendo más personas, haciendo más enlaces y demás. Entonces, pues bueno, esos fueron los inicios de Mako. Cuando la gente empieza a reaccionar
positivamente a John Dead, dijimos, órale, sí, servimos para esto, podemos contar historias, y la verdad es que nos divertíamos, porque podíamos contar historias parecidas a los Looney Tunes, que era como de nuestro máximo en animación, pero a nuestro estilo, a un estilo más mexicano, sin caer en cuestiones súper clichés Claro, sí, sí. de la cultura mexicana, pero sí dándonos como la libertad de decir, ok, vamos a tomar inspiración ahora, como somos súper apasionados del cine, vamos a tomar inspiración de Misión Imposible y en esta otra de Jurassic Park y en esta otra de Minority Report y en esta otra de Pesadilla en la calle del infierno. Y metemos ahí pequeños easter eggs en los capítulos y John Dead empezó a tomar forma cada vez más. En Claro. un momento entramos a un pitch para que John Dead quedara en Cartoon Network y entre 50 ideas que Cartoon Network estuvo revisando en ese entonces Creativa Fest, fuimos elegidos entre otras dos historias, entonces 3 historias, 3 series animadas quedaron con Cartoon Network, siendo John Dead una de esas. En ese momento Wow. dijimos, órale, ¿esto va en serio? Sí servimos. Sí. Sí, entonces, pues ya cuando uno va encarrerado, pues ya dejamos la parte de publicidad de lado y nos dedicamos completamente a hacer animación. Hay un bajón de recursos por parte de YouTube, de repente con muchas cláusulas y demás, y YouTube deja de ser opción para los jóvenes creadores. Y entonces empezamos a buscar maquilar a otros estudios, a otras empresas, a hacer publicidad en animación para poder solventar el trabajo dentro del estudio, sin dejar de lado la parte de las IPs Claro. personales. Entonces, sin irnos tan adelante, ese fue, digamos, los primeros años de Mako Animation. Wow, impresionante, ¿no? Como al final de cuentas, pues ahora sí que la pasión de cómo empezó todo con las historias, el cine, o sea, todo lo que ustedes ya internamente tenían que les gustaba, los fue orillando de una forma, ¿no? Y bien también, bueno, aparte de que es difícil, ¿no? Como comenzar con un proyecto tan grande como lo es ahora Mako, pero desde cero, así súper bebé y decir, bueno, no sé exactamente cómo vamos o bueno, el alcance, ¿no? De hasta dónde puede llegar, pero probando, intentando, justamente volviendo a estos orígenes de, pues a mí me gusta contar historias, pues ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, ¿por Uh qué -huh. quedarse en la parte que a lo mejor, pues, conocemos, pero si siempre es algo que hemos tenido interno, pues sacarlo, ¿no? Como dicen, Claro. como bien comentaba, un escritor con el que estuve hablando en Pixel Art, le decía, tú vomítalo. Tú avienta todo lo que tengas que contar y luego ya vas viendo qué cae, qué sirve, qué no, y le vas dando forma. Entonces es una forma medio bizarra y asquerosa de contarlo, pero se entiende. Bastante. Entonces, ¿Quién te dijo eso? Digo, es muy poético, pero ¿quién te lo dijo? Em, ocuparía buscar el apellido para no fallarle, pero igual, si no como quiera, próximamente que esté por aquí en el canal, porque es español, tenemos que coincidir con los horarios, Horario, lo sí. van a venir conociendo. Es que ya, sí, Em, ya había escuchado algo así, pero había venido del buen amigo Humberto Cervera, que es guionista, quien, por cierto, fue de las también. personas que eligió en ese entonces a John Dead en Cartoon Network. Un abrazo para el amigo Sí, Humberto. un abrazo y un besote Este, también para ti. pero sí, es de las personas que siempre me dice, tú avienta, tú pon sobre la mesa todas las ideas que traigas, vas juntando los pedazos, vas viendo qué sirve y qué no, y a partir de ahí, quita un poco más de todo lo que pusiste y empieza a crear una historia con todo lo que tú digas, esto funciona. Y en un momento Claro que yo sí. también le llegué a decir, y es algo que utilizo mucho en Mako, es ustedes no crean que hay idea mala. Ustedes siempre piensen que hubo un grupo de ejecutivos en algún momento que se sentó en una sala de juntas y dijeron, hacer un proyecto de tiburones en un tornado es una idea fantástica. Entonces, Eso sí. no hay idea mala, simplemente hay que saber desarrollarlo. Sí, no, y luego las subsecuentes, ¿no? De Anaconda, el de las pirañas en el Eh, tornado y demás. A justamente veces, ajá, Justamente hoy en la mañana estaba hablando con gente de animación
de ahí de Mako, con Andrew y con Ricardo, que existe la producción del Velocipastor, una historia sobre un pastor que se vuelve velociraptor para pelear contra unos ninjas, y está en Netflix. Oh, Entonces, Dios. sí, entonces, historias hay de todo, y hay gente que le pone lana a estos proyectos. Entonces, Claro, sí, 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 no, hay no, que y crear, está, como dicen, para todo, para todos hay público. Entonces, para todos hay si creen público. que sus historias a lo mejor dicen, no, es que pues nadie las va a querer o a lo mejor no sirven o algo. Bueno, primero hay que, como bien menciona este compañero que conocimos en Pixelatl, tanto como el gran y fabuloso Humberto Cervera, pues ocupas apenas ponerte a trabajar, o sea, ocupas empezar a escribir, ocupas aventar todo, ver cuál es el núcleo, la esencia de la historia, porque a veces pasa eso, ¿no? Que llegamos a escribir mucho y decimos, oh, aquí está mi Biblia parte 1 de la historia y faltan otros 12 tomos, pero si no entendemos como que el núcleo central de, ah, bueno, tal personaje tiene que hacer tal cosa o tiene este problema, este conflicto, es donde empatizamos con la parte humana con la que nos conectamos nosotros como audiencia y Ujú. tiene que atravesar tal situación, es donde justamente creamos ese como clic, ¿no? Entre lo que estoy viendo y lo que yo estoy sintiendo. Y es donde se vuelven ahora sí como que las historias parte de nuestro día a día y dentro de la cotidianidad. A veces donde encontramos la magia o el secreto, ¿no? Tal es el caso como con lo que estás comentando en Cartoon, pues ellos tuvieron un montón de propuestas, pero al final dijeron, oye, ¿sabes qué? Este proyecto tiene pues la parte cómica, que pues también hay que saber a quién nos dirigimos, que eso es como pronto de los próximos temitas que vamos a estar platicando de cuáles son los estudios que existen, cómo te puedes acercar y demás. Y también pues conocer la parte de qué cosas, por más clichés que suenen, se repiten a lo largo de las historias y funcionan, pero obviamente dándole nuestro propio sazón, sin caer mucho en lo local, como bien mencionaba Juan, que no es como 100% mexicano, sino que se vuelve un lenguaje universal y sobre todo pues en historias que son sin diálogo, ¿no? Creo que a veces muchas veces facilita esta cuestión de decir, bueno, vamos a hacerlo pues global de alguna cierta manera para que entre todos se conecten y es lo que hace que aquí en China digan, ah, sí, sí, me pasó o ah, yo entiendo eso, a mí también me ocurrió, ¿no? Y pues está increíble porque, bueno, volviendo un poco a lo de los inicios de Mako, porque pues muchas veces, inclusive personas que nos estén viendo, así se empieza. Empiezas ya sea saliendo de la escuela, tomando el primer trabajo que tienes, porque pues a veces así la situación lo amerita, o en otras pues empiezas con cuestiones de publicidad. De hecho, muchos de los artistas que llegamos a conocer en los medios cuando preguntamos, ¿y tú qué empezaste? Ah, pues haciendo videos, o ah, pues ayudando en una imprenta, o ah, pues tal cosa, ¿no? Toda la parte sobre todo de cuestión de diseño gráfico, que está muy padre, pero si encuentras algo en lo que te apasiona todavía más, pues siempre puedes tener esta como posibilidad de manejar tu barquito a un tantito más hacia un lado o hacia el otro y Ujú. retomar nuevos rumbos. Obviamente las bases ayudan bastante, pero la pasión literal es lo que impulsa las velas pues, de este navío, ¿no? Ujú. Y vamos a tomar Exactamente. muchos, ¿cómo se llama? Palabras claves que tengan que ver con cuestiones marítimas, porque pues nuestro invitado es de Mako Animation, así que lo más que se pueda para... Mucha gente, por ejemplo, me ha preguntado por qué Mako, o sea, por qué el nombre Mako. Y pues tiene que ver más que nada digo, como dato cultural, con la película Tiburón, tomándola como referencia, porque mi animal favorito es el tiburón, digo, creo que ya no es sorpresa para nadie, pero el Mako es una especie de tiburón, y cuando buscamos el nombre, cuando busqué el nombre del estudio, necesitaba un nombre corto y muy recordable como lo que es Disney, como lo que es Ghibli, Artman. O sea, son nombres cortos que se recuerdan muy fácilmente, y la palabra Mako o sea, pensando en tiburones, la palabra Mako fue como muy natural al momento de ponerla. Y como dato extra,
la especie del maco es la especie que fue fotografiada originalmente para el póster de tiburón, para este póster. Órale, ese Es sí un no lo tiburón, sabía. es un tiburón maco, no es un tiburón blanco como el de la película. Que estaba en una exposición en un museo en el Museo de Historia Natural en Nueva York. Porque si luego pueden ver el póster, el maco tiene muchísimos más dientes que el tiburón blanco de cierta manera. Y fue la fotografía que les ayudó a crear el póster. Entonces, dentro de esos datos inútiles que uno tiene en la cabeza, pues dije, ok, va a ser como un pequeño easter egg de la película para mí, o sea, para mí solito, o sea, para mi cabeza, vaya. Pero ya cada Claro, vez sí, sí. lo he ido compartiendo un poco más y pues de ahí nació el nombre. Entonces son Oh, como cosas que se van uniendo unas con otras. Y claro. en nuestro primer logo, bueno, en el segundo logo que tuvimos de Mako, en la O de Mako Animation venía el barco, la orca de tiburón estaba ahí inmersa. Muy pocas personas lo lograban ver, pero ahí estaba. Yo creo que Esa. si el señor Spielberg se llega a dar cuenta, sí me mete un demandón, pero bueno. A ti No, igual no, y lo que puedo conocer. justamente. No, pues es parte de, más que tomarlo como, es un dato que es importante para mí, que lo es, o sea, realmente todo lo que hacemos tiene que ser importante para nosotros, pues al final de cuentas es lo que también nos conecta a decir, mira, ¿sabes qué? A mí también me gusta porque yo también me identifico, o sea, es donde se crean estas conexiones. Entonces, igual, volvemos a la parte de las historias, o sea, hasta en el nombre, tan solo pensar cuál va a ser el origen, qué es lo que nos motiva, o sea, toda esta cuestión es, cómo se puede decir? Replicable para todo lo que hagamos, tanto un logo, tanto nuestro propio nombre tiene un significado, tanto para nosotros mismos como, digamos, históricamente hablando. Entonces, en las historias, pues aún lo es más, ¿no? Porque tenemos múltiples personajes, escenarios, mundos que podemos estar creando. Y pues justamente hablando de mundos, en el mundo conocemos que hay muchos estudios, o al menos ya en la actualidad, tanto quienes nos adentramos más en esta parte de la industria como los que ya se conocen debido a, pues, al alcance del Internet, hay múltiples estudios, ¿no? Conocemos, como bien mencionaba Juan, aquí en México. De los más, pues sí, que tienen trayectoria por el alcance global que tuvo, sobre todo con la serie del Chavo del Ocho animada, que es pues Anima Studios. Entonces, esta parte de cómo empiezan a construirse las, ¿cómo decirlo? Empresas, estudios, sí, los estudios, pues viene a tener un impacto, ¿no? Ya no tenemos que, obviamente sí, y el alcance que se quiere llegar es de manera internacional, pero ya no hay por qué limitarnos a simplemente, tengo que irme a migrar a otro país para poder trabajar en un estudio, sino ya existe la posibilidad de empezar o hacer colaboración entre estudios de manera nacional e internacional. Y pues es ahí donde Mako viene a caer, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, aparte del background que ya conocimos de cómo empezó la historia de Mako, ¿por qué para ti crees que es importante que la existencia de los estudios en México pues empiece a desarrollarse, ¿no? Como lo viene siendo tu caso, como lo viene siendo Mighty, como lo viene siendo Anima, etcétera. Es importante porque, digo, la cuestión de la animación en México es muy joven todavía, o sea, y es lo que hemos estado viendo en los diferentes festivales. En muchas situaciones estamos en pañales todavía. Ha habido ya grandes personajes que han podido abogar por la creación mexicana, por la animación mexicana, como este año está haciendo Del Toro con el proyecto de Pinocho, o como lo ha hecho Jorge Gutiérrez con Maya y los Tres, con el libro de la vida. O sea, han estado ahí y gracias al trabajo que ellos han venido realizando, ya los ojos del mundo han volteado a México de cierta manera. Pero ya depende también de todos los demás que estamos ahí metidos, el poner nuestro granito en conjunto para poder pues llegar más alto como industria. Y creo que es Claro. algo muy padre aquí en México. O sea, hay unos que ya están mejor posicionados que otros. O sea, está, por ejemplo, el caso de Mighty, el caso de Anima, de Demente, que ya están
digamos, en un nivel muchísimo más arriba por todas las conexiones y por todo el talento que siempre han tenido en sus estudios, en los proyectos que han podido, en los que han podido colaborar o en los que han podido crear, digamos, de manera interna. Y ya hay otros estudios que se están uniendo a ellos, como es el caso de Gasolina, que ahora anunciaron ya la producción, más bien el lanzamiento ya de My Brother the Monster, que es un proyecto que ya llevan mucho tiempo desarrollando y que gracias al apoyo de Insignia aquí en México y de otros colaboradores alrededor del mundo ya han podido producirlo. Entonces eso va a ayudar a la industria de la animación mexicana más que solamente decir, pues es que ayuda a Gasolina, ¿no? Porque no, o sea, también estamos todos los demás que siempre estamos ahí para apoyar en lo que se necesite. Y digo, a manera personal, cuando a alguien en la industria de la animación le va bien, pues a mí me alegra, le aplaudo y más que verlo como competencia, digo, órale, es que esto va a permitir que los grandes de la industria, por así decirlo, lo que son Disney, Netflix, Amazon y todos los demás, como que Claro, volteen a ver HBO. la creación a los creativos, a los guionistas, productores y demás que hay aquí en México y van a decir, ok, vale la pena ver lo que están contando. Entonces, eso nos ayuda a los demás, pero también ya depende de nosotros el también crear contenido creativo, original Claro. y plausiblemente digamos, para producciones que Sí. ayude y que nos venga bien como creadores para que otros estudios digan, ok, voy a meter lana ahí y voy a permitir que trabajen con nosotros o quiero trabajar con ellos, más que permitir, ¿no? Porque la palabra Sí, sí, permitir sí. es como te estoy haciendo un favor y Claro. no se trata de eso. Entonces, yo creo que es una ayuda en común, o sea, la colaboración en común en la industria de la animación nos ha venido muy bien a todos. Como ya lo mencionamos, Pixelatl es como un gran núcleo y un gran pivote para que todos los de la animación atraigamos y luego salgamos al mundo en conjunto y podamos crear cada vez más y más links y pues salir con lo que nos toca, pues salir con nuestra chamba y, y crear y darle lata al mundo y decir, oigan, pues aquí hay una historia, ¿qué les Claro, parece? aquí estamos. Aquí estamos, exacto. O sea, y es lo padre de esto, el poder colaborar. O sea, Mighty, por ejemplo, es uno de los grandes aquí en México y uno de los grandes aquí en Guadalajara. Pero incluso con ellos hemos podido platicar y ellos nos dicen, ¿saben qué? Hay este proyecto que traemos nosotros en el que ustedes nos pueden echar la mano o pueden colaborar con nosotros. ¿Qué les parece si vamos trabajando juntos? Entonces, para nosotros es una oportunidad de mostrar nuestro talento y nuestro trabajo y a la próxima vez, pues ya en nuestro portafolio decir, oigan, pues ya trabajé este proyecto junto con Mighty, eso nos da Claro. voz, nos da un voto de confianza, pues ahí vamos. Y en algún momento nosotros podríamos decirle a un nuevo Maco Animation, oigan, pues traemos este proyecto, ¿qué les parece si trabajamos juntos? Órale. Y entonces ahora nosotros ayudamos a estos jóvenes creadores y a estas personas que van iniciando a salir con un proyecto en conjunto y se repite, ¿no? La historia es cíclica, las Claro. oportunidades son cíclicas y pues vamos de la mano todos. O sea, ¿qué pasa si al rato nos juntamos 3 o 4 estudios a crear un largometraje estilo Lawrence de Arabia o El Señor de los Anillos que dure 4 horas en animación? O sea, Claro. sería una locura, pero ¿por qué no? Se puede. Nos Sí, ¿no? partiría todo, pero estaría padrísimo. Pues, sí, no, no, yo ya estoy apuntadísima, digo, no, no he tenido invitación, pero ahí andaremos. Sí, si la batiseñal se activa con Claro. el símbolo de Mako, ahí estaremos. Oye, yo nomás ahorita estoy hablando así como por hablar, pero quién sabe si al rato en 1 o 2 años de repente digamos, oigan, pues hay la oportunidad de hacer un largometraje tal cual, así de 2, 3 horas. ¿Quién se une? Ya, yo, y vámonos, todos nos unimos para Vámonos. hacer y que sea una Como, producción como, mexicana, que no sea claro, un, o sea, que no sea es que es de este estudio, ustedes solamente son maquiladores y estamos, no, o sea, salimos como todos eh, entrándole al quite, ¿no? Y sí, al rato nos den un Oscar a los 200 y tantos mil que estamos ahí trabajando y los tienen que partir y no, ya claro estoy que divagando. sí.
Ya Tu estoy gotita divagando, pero de, tu gotita de Oscar, ¿no? Con un tu goterito. gotita de oro. Sería Sí, padrísimo. claro. Sí, no, y la verdad es que muchas veces volviendo, digamos, lo voy a partir como en dos, tanto la etapa como estudiantil y la etapa del desconocimiento, porque son como, a veces se llega como a desconocerte, bueno, a combinar, ¿no? De que estás estudiando, por eso no sabes, pero no, realmente, pues a veces puedes estar preparado, pero aún así desconocer. A lo que quiero llegar es la colaboración. Igual que como estábamos platicando con Rafa el día bueno, ustedes no saben, pero el día de ayer, pero ustedes lo van a ver hoy, con los chicos de Cado, justamente mencionábamos esto, la cuestión colaborativa a veces se entiende que es algo en el que te roban el trabajo o es algo en el que no te dan crédito. Muchas veces se llega a malinformar, sobre todo cuando estamos viendo las redes sociales de pues diferentes cuestiones, ¿no? De que, no, es que yo me quiero llevar el crédito y demás. Y hay veces que la parte de ser artista también es, aunque queramos como negarlo, pero es lidiar con el ego interno y decir, ok, una cosa es que tú quieras hacer tus historias, pero otra cosa es entender que la parte de contarlas es la colaboración en equipo. No eres el único que estás ahí o la única que tiene que contar sus cosas, sino es hay una cuestión de dirección, hay una cuestión de arte, hay una cuestión de guión, una cuestión de fotografía. Entonces, entendiendo eso desde un punto estudiantil o desde uno en el que a lo mejor ya llevas muchos años como artista, pero no te has permitido llegar a esta parte de la colaboración, pues siempre cae bien saberlo, ¿no? De no necesitas hacerlo todo solo, sino puedes llegar a hacer colaboraciones con personas en festivales como lo viene siendo Pixelatl, Ventana Sur en la cuestión de Argentina, Weird Marketplace en la cuestión española en Valencia, entre otros, pero pues siempre con un objetivo de decir, vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien y podemos llegar más lejos si estamos juntos, que era parte de lo que mencionaba Jorge Gutiérrez hace unos años y lo sigue replicando como quiera en cada festival al que va, que él había escuchado de su maestro que le decía que si quieres llegar rápido, tienes que ir solo, pero si quieres llegar lejos, debes ir acompañado. Entonces, a lo mejor puedes sacar cuestiones que digas tú, ¿no? Pues de manera rápida por tu cuenta, pero pues el alcance, el amor con el que se haría algo, pues compartiendo las experiencias en equipo es mucho mayor y tiene un enfoque pues más significativo, no solamente para los que hacen el proyecto, sino como bien menciona Juan, si estás en una producción en donde puedes levantar a nivel nacional lo que viene siendo, en este caso, pues hablando de México, pues eso abre las puertas a cuestiones internacionales y locales en la que puedes decir, ¿sabes qué? Yo ahorita traigo chamba de esto, no la puedo cubrir, pero te la paso a ti, yo sé que tú sabes hacerlo, ¿lo aceptas? Sí, claro que sí. Y al día siguiente, que a lo mejor tú ocupes un trabajo, van a saber qué es lo que haces, cómo trabajas, cómo eres, de qué manera profesional, personal y demás, y ese mismo acercamiento se va a regresar. Entonces, la clave en todo, tanto aquí en arte como en cualquier otra cuestión laboral, siempre es, y se lo recalco mucho a mis alumnos, es siempre da sin esperar algo a cambio, o sea, sin esperar recibir algo. ¿Por qué? Porque significa que estás haciendo las cosas bien y si se hacen bien, vas a ver que todo se va a regresar. Entonces, esta cuestión que dice Juan de cómo colaborar a través, digamos, de Mako, con Anima, con Gasolina, con Mairi, con Demente, pues solamente va a ir haciendo que la lista vaya aumentando. Entonces, si tú el día de mañana tienes la posibilidad, el deseo, que te juntes con tus amigos, que ya te vas a graduar de la escuela, o a lo mejor siempre habías querido hacerlo, te acabas de inspirar con la historia de Juan y cómo empezó este hermoso estudio de Mac Animation, pues a lo mejor tú vienes siendo el siguiente estudio, ¿no? Que va a levantar este, pues nombre, digamos, a través de inserte nuevo nombre de estudio mexicano y pues al final de cuentas llevemos a hacer una colaboración pues internacional, ¿no? Y sobre todo con ese enfoque de trascendencia que bien menciona Juan, de no solamente ayudar, colaborar, sino el mensaje, qué es lo que tienes que comunicar y al final de cuentas eso se convierte en un legado.
Pues muy bien, chicos, nos vamos acercando a lo que viene siendo ya lastimosamente la etapa final de esta hermosa entrevista con Juan. Y pues vamos a preguntar en Mako Animation qué planes hay para el futuro, para ya el actual presente. Sí, mira, ahora, digo, partiendo desde las primeras preguntas, Sí, actualmente estamos trabajando con otros estudios, algunos proyectos. Terminamos hace poco de trabajar un par de proyectos con Mighty, que todavía claro. no se puede hablar de eso. Eh, Actualmente estamos trabajando un proyecto con un director de Estados Unidos, llamado el Vincente Di Santi, que es, él tiene una empresa bueno, un estudio que se llama One Stone Films y estamos haciendo un proyecto en común, la primera serie animada de la saga de Viernes 13, que ahorita está saliendo como una cuestión fan-made, fan-film, y estamos próximos a iniciar la producción del primer capítulo o del primer short film o feature film, como quieran verlo. Del primer proyecto animado de Viernes 3. Es un proyecto de entre 5 y 6 minutos, una historia que se tiene ligada a los proyectos live action de este director. Él está ahorita a punto de iniciar la tercera, el tercer proyecto live action ligado a la saga de Viernes 13, todo financiado mediante Indiegogo, o sea, no es nada oficial de la saga. Entonces, ahorita es un camino muy interesante porque, digo, a manera personal, Viernes 13 es de mis sagas favoritas de terror. Entonces, pues, nunca me imaginé yo trabajar animando o dibujando a Jason, lo cual se me hace padrísimo día a día. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese es uno de los trabajos que tenemos actualmente en Mako. También estamos realizando pruebas de animación para otras IPs bastante conocidas en el mundo de la animación, que tampoco puedo hablar de ellas, pero si llegamos a pasar la prueba de animación, iniciaremos un nuevo proyecto animado, o sea, como maquiladores, el próximo año. Así estamos también con otro estudio, también en Colombia, con otra IP. Entonces estamos, digamos, a la puerta de maquilar series de otros estudios. Además, estamos pitcheando ideas internas del estudio a diferentes canales de streaming, que si se llega a dar la oportunidad de colaborar o de que las ideas sean adquiridas por estos estudios, pues también refiere un gran trabajo para el estudio como tal. Esperemos que todo salga mucho mejor de lo esperado este nuevo año en 2023. Y ahora sí, como para cerrar, un consejo que ya esto no es como más personal, pero si tuvieras al Juan chiquito de hace unos años, ¿qué consejo le darías para iniciarse en el mundo del arte? ¿Que sientas que ahorita te hubiera gustado saber entonces para poder impulsarte todavía más en esta cuestión artística? Híjole, me diría que nunca deje de intentar las cosas y nunca vea limitantes dentro de lo que me gusta, porque muchas veces, o sea, yo me veo más joven y sí dejé muchas cosas por pensar que no podía o pensar que pues, había limitantes que no iba a poder yo superar. Que ahora sé que pues, más que limitantes son oportunidades de hacer cosas o de buscar la manera de hacer pues lo que a uno le gustaba que antes pues no, simplemente decía, no, pues ya no se puede. Entonces, Excelente. eso, me daría ese consejo, nunca dejes de crear, nunca dejes de soñar y nunca te pongas una barrera, una limitante para hacerlo. Totalmente de acuerdo, porque pues muchas veces, digamos, no tenemos la posibilidad económica, física, la motivación, también puede llegar a darse el caso, ¿no? Pero pues al final de cuentas, aunque suene muy crudo, mientras tengamos salud llevamos de gane, así que de ahí en fuera solamente es hacerse los tiempos, hacer sacrificios, porque también no podemos pensar, ¿no? Que si no trabajamos en ello de la noche a la mañana todo va a llegar.
Entonces, esto va más que nada para aquellos que van iniciándose, tanto pues estudiantes como apenas los que van a decir, ¿sabes qué? Tal vez no quiero ser, no sé, biólogo toda mi vida. Tal vez sí, que se me vino el caso de Ale Gámez, que pues ella estudió justamente la carrera de biología y después pues ahora todos la conocemos como autora de The Mountain We Eat, entre otros tomos. Entonces podemos siempre combinar nuestros gustos, que es el caso en el que ella hizo justamente esta parte de los animales, la exploración, los colores, con nuestra parte personal, que en el caso de ella pues es el terror, las cuestiones así de bizarras, de fantasía. Entonces, nunca dejar como pasar las oportunidades, justamente como menciona Juan, sabiendo pues lo que uno tiene hasta el alcance, ¿no? Hasta el momento. Y otras veces pues construir nuestro propio camino. Si no existe, tienes que tomar la pala y empezar a acabar ahí el camino pues para empezar a construir el tuyo, ¿no? Entonces, pues Sí. muchísimas gracias, Juan, y pues quedamos igual a la espera de cualquier otro día que tengas la posibilidad o o todo el equipo de Mako de volver a tener una plática. Y pues nada, chicos, muchas gracias por estar en otro entrevistarte. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales dentro de lo que viene siendo www.armasproductions.com. Ahí podrán encontrar lo que viene siendo el apartado de servicios como modelado 3D, producción audiovisual y multimedia. Así que ya saben, si tienen un proyecto creativo, no lo duden más, envíenos un correo y estaremos encantados de convertir sus proyectos profesionales en una realidad. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente edición. Esto fue Armas Arts. Hasta la Sale, gracias próxima. por la invitación. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye.